Hola a todos y bienvenidos otra vez a mi canal. Hoy no sabía si iba a poder tener vídeo porque acabo de salir del último examen ahora, o sea, acabo de acabar los exámenes y me he venido corriendo a casa para poder grabaros el vídeo y que tengáis vídeo hoy porque sí, porque no os quiero dejar una semana sin vídeo. Así que bueno, esta semana os voy a hablar sobre mi experiencia en paliativos. Estuve de prácticas en paliativos 2 semanas en noviembre, a finales de noviembre, y la verdad es que ha sido una experiencia muy enriquecedora en muchos sentidos. Bueno, primero os voy a explicar un poco qué es la especialidad de paliativos, porque sé que hay muchos países en los que ni siquiera existe esta especialidad y además yo creo que llevaba una idea un poco errónea de lo que es, y muchos de nosotros seguramente también la tenemos. Entonces, paliativos realmente no es a donde derivan a todos los enfermos que ya no hay nada que hacer por ellos, que se van a morir y pues eso, enfermos oncológicos que van a morir. No. En paliativos básicamente se encargan de paliar. ¿Y tú qué palias? Pues los síntomas, sobre todo el dolor. Es una unidad de control del dolor secundario a algunas enfermedades, no tanto a una operación, porque de eso se encargan los anestesistas, pero sí dolor secundario a enfermedades de todo tipo, que pueden ser oncológicas o no oncológicas. Sí que es verdad que la mayoría que yo haya visto por lo menos son oncológicas. Pero bueno, paliativos es eso, es una especialidad que se encarga de paliar los síntomas de las enfermedades. Hay muchos de los pacientes que ya están allí y son pacientes terminales que están en situación de final de vida, que sí que van a morir en poco y simplemente pues se intenta paliar su dolor, paliar sus síntomas para que acaben de descansar o disfrutar los días, meses, semanas, lo que sea que les quede. Pero hay muchos otros que no, que por ejemplo pueden tener un cáncer de próstata, que es algo que no va a acabar con su vida, seguramente morirán de otra cosa, pero que les da muchos síntomas. Entonces estos pacientes pues deberán ir a paliativos para que se traten allí sus síntomas. Yo la verdad es que tuve la grandísima suerte de estar con 2 doctoras increíbles, súper profesionales, súper cercanas, y a mí lo que más me sorprendió de la especialidad es la capacidad que tienen de decir cosas muy duras de una forma muy suave, muy serena, pero sin ocultar nada de información, ¿sabéis? O sea, es como que son capaces de decir vas a morir o te estás muriendo, pero de una forma, ya os digo, es que serena, con muchísima empatía. Bueno, me ha encantado. Creo que es una especialidad muy humana, muchísimo, y a mí me afectó estar allí. La verdad es que en más de un día estuve con la lagrimilla en el ojo, porque, bueno, pues ves cosas que te enseñan mucho la realidad, que la vida no dura para siempre. Sobre todo ves a muchos familiares sufriendo muchísimo, que eso yo creo que es lo que más duele, ver a familiares allí día y noche, sufriendo por la persona que está enferma. Ves todo el amor que hay y eso la verdad es que me ha hecho aprender muchísimo. Y bueno, yo estuve, la primera semana estuve en consultas y la segunda semana estuve en planta. Pero la primera semana, la que estuve en consultas, realmente no estuve solo en consultas porque justo faltaba otro médico y mi doctora se ocupó de las consultas y también un poco de planta, entonces como que estuve mucho en planta. Pero he de decir que lo que más me gustó, yo creo, fueron las consultas, porque en las consultas de paliativos pues venía un paciente que pues estaba en su casa tranquilo, porque cada X tiempo tienen revisiones y en las revisiones pues miran si ha mejorado algo, si ha ganado algo de independencia el paciente, si ha perdido, si le ha aparecido un síntoma nuevo que hay que controlar, si los que ya están controlados van bien, si la medicación está bien, y la verdad es que están súper bien las consultas. Yo me sentí que este año como que me dejaban hacer muchas más cosas, o sea, en las consultas había partes que iba yo a hacer la exploración del paciente, que la doctora ni siquiera venía, muchas otras venía también, me explicaba, me enseñaba, me preguntaba. Hacía yo, por ejemplo, los tests de la escala de Barthel, que es una escala para medir la funcionalidad del paciente, también los hacía yo, y la verdad es que me sentí súper acogida y súper como parte del equipo, que no soy nadie, pero me hicieron sentir así. Y luego en planta sí que yo creo que bueno, es donde se ven las cosas más duras, los pacientes están ingresados
y ves que, bueno, pues todo eso, todo el sufrimiento, al estar ingresados sabes que es una reagudización, es algo, un brote que han tenido y por eso han de estar ingresados, y entonces pues ves cosas pues como peores. Algunos de los pacientes ingresados yo no sé si van a salir nunca del ingreso, pero sé que muchos otros sí. Y bueno, he de confesar que hubo un día en el que acabé llorando bastante. Fue un día en consultas que vino un paciente que, bueno, no puedo contar mucho, pero bueno, simplemente fue un paciente que me recordó mucho a una situación vivida en mi familia y me recordó tanto que me puse muy mal. Y ver que el paciente, él no sabía lo que le pasaba, no era consciente del diagnóstico porque no quería saberlo, pero se iba dando cuenta de cosas, veía que cada día iba menos, que no iba, bueno, que notaba, él explicaba cómo notaba que se estaba apagando. Y esto fue muy duro también, y bueno, cuando se fueron el paciente y los familiares, estuve un rato llorando con la doctora, la enfermera, que bueno, pues me consolaron, ya me explicaron que es normal, que si no lloráramos pues sería todo fatal. Yo sintiendo una vergüenza brutal porque pensando, madre mía, estoy aquí llorando por nada, porque además ni siquiera era uno de los pacientes más graves o más cercanos a la muerte, pero fue, no sé, por alguna razón el que más me afectó y bueno, estuve allí, fui a lavarme la cara y como 10 minutos después ya dejaron que entrase la siguiente visita, el siguiente paciente. Pero bueno, sí, sentí muchísima vergüenza y me siento mal por haber sentido vergüenza porque al fin y al cabo es una cosa normal que bueno, le podría haber pasado a cualquiera. Por ejemplo, otro caso que tuvimos fue un niño, bueno, era un joven que tenía cáncer, le habían diagnosticado un cáncer, pero estaba todavía pendiente de pruebas para saber si era operable o no. Y mientras tanto, como tenía muchísimos síntomas, porque el cáncer era de esófago y no le permitía tragar, era el equipo de paliativos el que se encargaba de él. Pero al final a ese paciente sí que se le pudo operar el cáncer y en cuanto se operó ya paliativos dejó de entrar y no es que se vaya a morir el paciente, ese chico. No se va a morir, ni se ha muerto, ni creo que se morirá en mucho tiempo porque pues consiguieron operarle el cáncer, en principio todo iba bien, así que paliativos acabó su trabajo que era el de paliar los síntomas. Pero la verdad es que yo lo que más me llevo de estas prácticas es ver la humanidad que tienen los profesionales que están en esta especialidad. Una pasada, cómo tratan con un respeto a los pacientes, o sea, una pasada. Me ha parecido una especialidad muy humana. No creo que quiera dedicarme a ella, pero he de confesar que me ha gustado muchísimo rotar por ella y creo que todo el mundo, creo que todos los médicos deberían haber rotado por paliativos porque es una especialidad que te enseña mucho a decir las cosas con tacto y a tener mucha empatía y saber cuáles son las prioridades del paciente. Si para él lo más importante es no tener oxigenoterapia, si es estar en casa, si es... Cada uno tiene sus prioridades y intentan conocerlas muy bien. Y la verdad es que me ha gustado muchísimo. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Sé que ha sido un poco cortito, pero era algo que me apetecía compartir con vosotros. Y como siempre, nos vemos la semana que viene. ¡Adiós!